Metamorfosis artesanal, etapa 2. Vamos ahora a la segunda etapa, la etapa de la oruga. Yo le llamo la búsqueda del tesoro. ¿Por qué del tesoro? Porque pareciera que estamos buscando algo mágico, algo que va a resolver todas las situaciones cuando lo encontremos. Entonces, esta etapa de la oruga, si nos vamos al cuento de la oruga muy hambrienta, esa etapa es de mucho hacer, pero hacer sin dirección. O sea, la oruguita va y busca y come bizcocho, y come paletas, y come dulce, y come, y come, y come, y come, y come, porque lo que está es en el proceso de comer, pero no de comer lo que le hace falta. Y en el caso de la etapa de la oruga, cuando entramos al homeschool, yo lo pongo como una búsqueda del tesoro y también como una búsqueda de la varita mágica, porque sentimos que nos falta algo. Lo que pasa es que no sabemos qué. Y entonces comenzamos a probar todo lo que se nos aparece al frente, lo probamos. Aparece la oportunidad de descargar un plan, lo descargamos. Aparece la oportunidad de asistir a un taller, asistimos. Aparece unas fichas o unos descargables o un examen, porque es como que esta necesidad de tener mucho. ¿Qué pasa? Esta etapa de oruga es una etapa que se caracteriza donde se cree fervientemente que para educar en casa necesito muchos papeles, necesito cuadernos, necesito tareas escritas, necesito exámenes, sobre todo cuando se toca el tema de la carpeta, cuántos papeles hace falta, cuántas evidencias tengo que presentar, y está como que esta necesidad de que voy a sentirme seguro o segura en la medida de que tenga muchos papeles o documentos a mi alrededor. Entonces, otra cosa que caracteriza esta etapa es la receta perfecta. Cuando yo, ¿verdad?, pasé por esta etapa, porque todas estas etapas de las que yo les hablo, ya yo las pasé, ya yo las viví. Cuando buscamos la receta perfecta, es cuando depositamos toda nuestra confianza o todo el futuro éxito que tengamos en encontrar esa cosa única que nos va a resolver todo. Entonces, la receta perfecta, ¿de qué puede venir? Pues puede venir de un método o puede venir de una persona. Acojo el método Montessori o acojo el método Waldorf, que ojo, no estoy diciendo nada despectivo sobre ningún método educativo. Lo que estoy hablando es de cómo, sin evaluar las necesidades, sin evaluar mi realidad, sin realmente ponerme a ver qué necesito, qué necesita mi hijo, solamente me aferro a X método o a lo que X persona dice porque me dicen que el plan de fulano es muy bueno o porque este plan funcionó con este niño que es de la misma edad de mi niño, pues eso es lo que voy a hacer. Se cree que para tener el éxito hace falta tener algo externo, un documento, un libro, un currículo, porque si no, sin ese elemento externo, no se va a poder educar. Ese es realmente como tal el eje central de esta etapa. Entonces, ¿de qué tiene hambre esta oruga? De ayuda. Cuando iniciamos el homeschool, el iniciarlo es prácticamente como dar un salto a veces más empoderado y a veces un salto al vacío. Es una decisión que muchos padres toman desde cierto grado de presión, pero las circunstancias de hoy en día, entiéndase, terremotos, pandemia, el huracán María, llevó a muchos padres a tomar la decisión de educar en casa sin ni siquiera saber hacia dónde iba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me adentro a lo desconocido, voy a ir muchas veces en este papel de víctima, de que necesito ser rescatado. Y esta oruga está como que buscando quién la rescata, quién le da, quién le muestra cuál es el camino correcto a seguir.
Entonces, ¿qué busca como tal? Herramientas. En la escuela aprendemos a que los resultados tienen que ser inmediatos, a que las cosas se hacen en un tiempo límite específico y demás. Pues entonces esas herramientas que busco, no busco que sean efectivas, lo que busco es que sea fácil y rápido. Entonces, es una etapa donde sí buscamos, tenemos una búsqueda de opciones, algo que es genial en cualquier etapa. No es lo que hace, que es buscar, es desde dónde lo hace. La búsqueda de la oruga no es una búsqueda que sea consciente, sino que es, ya está llegando agosto, tengo que comenzar, no tengo nada, voy a buscar un plan para entonces poder empezar en agosto y terminar en diciembre, y mientras más fácil se me haga y rapidito, mejor. ¿Qué ocurre? Esa búsqueda de herramientas fáciles y rápidas es una búsqueda muy escolarizada. Seguir las direcciones de otra persona que me diga exactamente qué hacer es mucho más sencillo que decidir por mí misma o por mí mismo en base a lo que necesitan mis niños qué hacer. ¿Qué va a ser más efectivo? La segunda, pero esta oruga hambrienta lo que quiere es resultado rápido y fácil. ¿Qué pasa con la vista de esta oruga? Además de que necesita muchos papeles, ese aspecto de la cantidad le hace creer que mientras más cantidad haya de algo, más calidad. Esta oruga hambrienta no solo necesita, ¿verdad?, papeles, recetas perfectas, sino que necesita mucho, 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 mucho de lo que sea. O sea, necesita muchos libros, necesita muchas tareas, necesita invertir mucho tiempo haciendo homeschool, necesita muchos ejercicios de práctica. ¿Por qué? Porque tiene aún esta visión escolarizada de que cantidad es calidad. Muchos contenidos, mucho vocabulario, muchas destrezas, esta falsa idea de que mucho en poco tiempo es calidad educativa. ¿Qué dice el oruga? Mientras se mueve y se mueve y se mueve, si hago mucho, avanzo mucho. O sea, mi niño aprende mucho porque hago mucho. ¿Ok? Vamos aquí con esta etapa 2, pero desde la perspectiva de desescolarización. ¿Qué procesos tiene que llevar a cabo la oruga? Si es que estás en este lugar, pues esto te aplicaría a ti, para poder cambiar, para poder desescolarizar y trascender esta etapa. Pues mira, ahí tienes una imagen de la varita mágica que te mencionaba. ¿Cuál es el reto de esta etapa 2? El mayor reto de la etapa 2 o el mayor reto de la oruga es combatir el consumismo y la codependencia. Y sí, menciono el consumismo, aunque pueda sonar un poquito como que a rayo, esto tiene que ver con política o con economía, ¿verdad? Pero uno de los grandes males, o podríamos decir uno de los grandes aliados de la mente escolarizada y que nos impide trascender y educar con libertad, es el mismo consumismo. Esta idea de que para poder educar necesito comprar una pizarra, necesito comprar una mesa, necesito comprar X libro, necesito X material que es el que se supone que sea del grado y bla, 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 bla. Cuando digo codependencia, es esta necesidad de aprobación de otro. Conducimos nuestro homeschool dependiendo o codependiendo de la aprobación de los demás. Tomamos decisiones conforme a cómo reaccionan los demás. En el caso de aquí del reto del consumismo y la codependencia, el consumismo, pues entiendo que está claro, el estar compro, 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 busco, busco, busco en el exterior. En el caso de codependencia, me refiero a cuando atribuyo mi éxito a un elemento externo. Dependo de ese elemento externo para educar. ¿Cómo se alcanza el éxito en esta etapa 2? Pues mira, definiendo mi propia meta y objetivo.
El estancamiento o el peligro de esta etapa está precisamente en no tener un norte, en no tener una meta y sobre todo una meta propia. Si retomamos el cuento de Eric Carle de la oruga hambrienta, es necesario para la oruga recobrar ese instinto, recobrar ese querer hacer su propia ruta, ese volver a la hoja, poner esa mirada en lugar de dirigirla en lo que me falta, porque necesito esto, porque necesito lo otro, dirigirla hacia sí misma y decir, ¿qué soy? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿Qué estoy haciendo bien? En lugar de estar mirando qué es lo que me falta para, entre comillas, poder, según otros, hacer las cosas bien. ¿Cuál es el mayor obstáculo para esta etapa? Lo que te acabo de indicar. Miro lo que me falta, esa comparación, esa mirada juiciosa que viene de la escuela, que la tenemos para con nuestros niños, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, pero que es un reflejo de esa cicatriz que nos quedó de tantos años en que la escuela nos hizo sentir que no éramos suficientes, que nuestro valor dependía del valor de otro o del criterio de otro o de con quién nos compararan. ¿Qué necesidad tenemos para trascender en esta etapa? En la primera del huevito era la voluntad y aquí es el conocimiento por dos. Pasemos entonces a la mirada artesanal. Podríamos decir que ese conocimiento doble dentro de la labor artesanal lo podemos encontrar en el material y en las herramientas. Un artesano conoce el material con el que va a trabajar, lo ha observado, lo ha palpado, conoce la limitación de ese material y conoce los atributos, los dones, el potencial que tiene ese material. También el artesano conoce sus herramientas. Esta segunda etapa yo la relaciono con lo que es el tallado. En este caso me voy a referir al tallado de madera. El artesano, cuando va a realizar un tallado en madera, parte de una pieza de madera que no tiene el aspecto o no tiene la terminación o que podríamos decir que no es lo que va a ser al final, o sea, es parte de un pedazo de madera que se va a transformar. El artesano elige qué madera utilizar porque es capaz de reconocer en dicha madera un potencial interno. Para el artesano, la madera es su guía. No trabaja un plan prehecho. Cada vez que el tallador de madera provoca un cambio en ella, se detiene y observa. Es consciente de que para poder transformar esa madera necesita tiempo, necesita paciencia, que los cambios profundos para poder revelar ese potencial interior no se dan de un día para otro. Vamos a ver ahora cómo aplica todo esto al homeschool artesanal. Si tú como padre o como madre deseas convertir tu homeschool en un artesanal, es necesario que partas de reconocer tu valor y tu potencial. Y el reconocer el valor y el potencial de tu hijo. Hacer homeschool artesanal sería hacer lo necesario, no lo que se supone. ¿Cuál es la necesidad de esta etapa? Soltar lo que te limita, soltar el estrés, soltar la ansiedad, soltar cualquier cosa que te quite tu estabilidad emocional. Se trata de transformar tu mirada y colocarla en aquello que es más valioso.